En esta clase vamos a trabajar casi exclusivamente, no, exclusivamente en R3, ¿sí? Con subespacios, ¿sí? Así que vamos a trabajar siempre en R3, ¿sí? Con la suma habitual de vectores, ¿sí? Sobre el cuerpo de los reales y con el producto ley externa que va a ser el que está definido para escalar por un vector de R3. Muy bien. Lo que vamos a verificar, yo voy a dar diferentes ejemplos de conjuntos para ver si son subespacios o no son subespacios, para lo cual tenemos que tener muy presente la condición suficiente, ¿sí? Pero antes quiero que hagamos una interpretación geométrica, ¿sí? De lo que ocurre en R3 con los subespacios. ¿Está bien? Hemos verificado o hemos visto que una de las condiciones que tiene que tener un subconjunto para ser subespacio es que agarre al neutro, ¿sí? Entonces, a ver, yo tengo un espacio vectorial, ¿no es cierto? En el espacio vectorial tiene que haber un neutro, ¿sí? ¿Está bien? Y un subespacio es parte de este espacio vectorial y ese subespacio tiene que agarrar al neutro, porque si, por ejemplo, si yo tomo un subconjunto T del espacio vectorial que no agarra al neutro, ya, por ejemplo, hemos visto que no se pueden verificar las condiciones de espacio vectorial. ¿Mm? Eso por un lado, digamos, genérico, ¿sí? Ahora, el neutro para R3 es el vector nulo, ¿sí? Y si nosotros estos los interpretamos geométricamente, el vector nulo es el origen de coordenadas en R3, ¿sí? Entonces, esencialmente en R3 hay básicamente 4 tipos de subespacio, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Tipos de subespacio de R3, ¿sí? Son 4 esencialmente, ¿sí? Muy bien. El más elemental de todos, ¿sí? Es el subespacio que está formado solamente por el vector nulo, ¿sí? Es decir, que solamente el vector nulo es un subespacio de R3, ¿sí? Es el único que tiene esta condición de tener un solo elemento, ¿sí? Después, ¿sí? Puede haber otro tipo de subespacios. Uno de ellos, ¿sí? Pensando desde lo geométrico, ¿sí? O sea, estoy pensando a R3 como el espacio geométrico, el espacio de puntos, ¿sí? Los otros subespacios que aparecen son rectas, ¿sí? Nosotros hemos visto en el ejemplo de la clase anterior, ¿sí? Que había una recta que no era subespacio y había otra recta que sí era subespacio, ¿sí? La diferencia es que las rectas que son subespacio tienen que pasar ¿por dónde? Tienen que pasar por el origen, porque acabamos de decir que si yo tomo un subconjunto de un espacio vectorial que no tiene al vector nulo, no va a ser subespacio, ¿sí? Entonces, las rectas que pasan por el origen son otro tipo de subespacios. ¿Mm? Muy bien. La otra forma de considerar subespacios de R3, ¿sí? Es tomando planos. ¿Mm? Vamos a ver después. Y nuevamente, tienen que pasar por el origen, ¿sí? Así que otro tipo de subespacios son los planos que pasan por el origen. Y en R3, si yo considero solo el vector nulo, rectas que pasan por el origen, planos que pasan por el origen, lo único que me queda de tomar de subespacio es otro subespacio, que es el obvio, que es el todo R3, ¿sí? Ya que nosotros habíamos dicho, ¿no? Que cada conjunto está incluido en sí mismo. Entonces, todo espacio vectorial tiene un espacio vectorial, un subespacio vectorial incluido en él, que es sí mismo, ¿sí? Muy bien. Digo algunas cosas respecto de esto. Esto es una clasificación totalmente, eh, digamos, anecdótica, no tiene ningún fundamento teórico, ¿sí? Es solamente como para ordenarnos la cabeza sobre los tipos de subespacio que puede haber en R3, ¿sí? Eso es una de las cosas que digo. Y otra de las cosas que digo que me parece que es más interesante es lo siguiente. Yo acá estoy marcando estos dos subespacios que están acá, ¿sí? Estos dos subespacios van a ocurrir siempre, no solamente en R3, van a ocurrir en todos lados, por lo que yo les decía, ¿sí? Yo les decía, bueno, todo espacio vectorial tiene un subespacio,
que es el mismo, y además tiene otro subespacio que es obvio, que es el formado por el vector nulo, ¿sí? Porque si un espacio vectorial es justamente espacio vectorial, un vector nulo tiene que haber, porque recordemos que hay un grupo metido dentro del espacio vectorial, ¿sí? Estos subespacios que están acá suelen llamarse los subespacios triviales, ¿sí? Suelen llamarse subespacios triviales. Triviales, ¿no? Quiere decir que son obvios, ¿sí? Y generalmente no se suelen considerar, o sea, uno no los busca. ¿Por qué? Y porque siempre van a estar, ¿sí? El todo y el mínimo. Serían como el subespacio máximo y el subespacio mínimo entendido de alguna manera, ¿no es cierto? Por ejemplo, en R4 también va a pasar. En R4 va a estar el 0000 como subespacio más chiquito, digamos, y todo R4 como subespacio más grande, ¿sí? Muy bien, dicho y aclarado esto, ahora sí vamos a pasar a algunos ejemplos, ¿sí? De cosas que pueden ser y que no pueden ser subespacios, y las vamos a ir demostrando con la condición suficiente de subespacio, y además las vamos a ir interpretando geométricamente. Siempre trabajando sobre R3. Este trabajo y estos ejemplos que hacemos sobre R3, ¿sí? Después ustedes los pueden llevar a R4, R5, R6, R2, ¿sí? Y el procedimiento, los procedimientos que vamos a hacer son muy similares en todos los casos, ¿sí? Bueno, vamos a tomar S1. Bien, S1 es el conjunto X, X más 1, Y, ¿sí? Muy bien, X, X más 1, Y. Bueno, lo primero que podríamos distinguir de este subconjunto, ¿sí? Es qué cosa es, ¿no? O sea, qué elemento, qué cosa geométrica es, qué describe esto geométricamente, ¿sí? En R3. Entonces, una manera, ¿sí? Para entender esto, tenemos que tener algo de idea de ecuación vectorial de la recta y del plano, si no, va a ser un poco complicado, ¿sí? Pero algo de idea es tratar de descomponer esto en variables y puntos fijos, ¿sí? Fíjense que yo esto lo puedo escribir como x, x, y más 0, 1, 0, ¿no es cierto? Y ahora lo que puedo hacer es separar variables, o sea, podría decir, esto es x, x, 0, más 0, 0, y más 0, 1, 0, ¿sí? Y acá, esto si yo lo escribo como x por 1, 1, 0, más y por 0, 0, 1, más 0, 1, 0, a lo que llegué, ¿sí? Si yo pienso que esto es una terna cualquiera, a lo que llegué es a una ecuación, ¿sí? Que es la ecuación vectorial del plano, ¿sí? Esta es la ecuación vectorial, esto es la ecuación, en realidad acá tendría que decir x y z igual, ¿no es cierto? Y acá en vez de ser x tendría que ser alfa o algo así, ¿sí? Pero si nosotros descomponemos esto así, ¿sí? Esto es la ecuación de un plano, ¿sí? En donde los datos que me da esta ecuación es que 0, 1, 0 es un punto del plano, ¿sí? O sea que si yo pongo P igual 0, 1, 0 como punto, pertenece a este plano, vamos a llamarlo pi a este plano, ¿sí? Y después, 1, 1, 0 y 0, 0, 1 son vectores asociados al plano. 1, 1, 0 es un vector asociado al plano, ¿sí? O sea, paralelo al plano, ¿no? Y 0, 0, 1 también es un vector asociado o paralelo al plano, ¿sí? Así que acá lo que nosotros tendríamos es la ecuación de un plano, ¿sí? Que pasa por el punto 0, 1, 0 y tiene vectores asociados, 1, 1, 0 y 0, 0, 1, ¿sí? Si este plano no pasa por el origen, ya no va a ser un subespacio, ¿sí? Pero ya hicimos la interpretación geométrica, ¿sí? De qué cosa es esto que está acá, ¿sí? O sea que si yo quisiera interpretarlo geométricamente, digo que es un plano, ¿sí?
que tiene estos vectores asociados y que además pasa por este punto. Bien, lo que vamos a hacer es, bueno, es obvio que esto es no vacío y que está incluido en R3, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ver si es cerrado para la suma, ¿sí? Entonces vamos a tomar, sean x, x más 1 y a más 1b, pertenecientes a S1 ambos, ¿sí? Entonces voy a hacer la suma. Entonces, x más 1 y más a más 1 b me da por resultado x más a, acá me va a dar x más a más 2 y más b. Y esto ya me doy cuenta que no pertenece a S1, ¿sí? ¿Por qué me doy cuenta? Porque fíjense la forma que tiene que tener S1. La segunda componente tiene que ser la siguiente de la primera. Y acá yo tengo la primera componente más 2. Acá debería ser más 1 para que sea la siguiente, ¿sí? Así que evidentemente lo que estoy diciendo es que S1 no es cerrado para más, ¿sí? Bueno, ¿cómo puedo explicar geométricamente esto? Bueno, justamente por la aparición de este puntito de acá, ¿sí? Que en realidad no es un impedimento, porque en realidad el plano podría pasar por el origen igualmente, por más que tenga un puntito acá. El tema es que este plano no pasa por el origen, ¿sí? Este plano no pasa por el origen. De hecho, fíjense que si yo hago que x sea 0, ya acá no me va a quedar 0. ¿Sí? Porque me va a quedar 1, indefectiblemente. Es imposible que estas dos sean 0 las dos, ¿sí? Entonces esto es un plano que no pasa por el origen, y eso podría ser una justificación, digamos, no muy fuerte ni teórica, obviamente, pero de una interpretación geométrica de por qué este subespacio S1, perdón, que este subconjunto S1 no es un subespacio, ¿sí? Muy bien, vamos ahora a pasar al segundo ejemplo. Bueno, vamos a S2. S2 es el conjunto x1, x2, x3 de R3, tal que x2 es menor o igual que 0, ¿sí? x2 es menor o igual que 0, ¿sí? O sea, y menor o igual que 0. Bueno, a ver, primero vamos a pensar qué es esto, ¿no es cierto? x2 menor o igual que 0, ¿sí? Bueno, a ver, si yo pudiera más o menos pensarlo gráficamente esto, ¿sí? En donde yo tengo, por ejemplo, el eje z, el eje x y el eje y para acá adelante, ¿sí? En donde acá estoy representando, bueno, en realidad tendría que ser x1, acá tendría que ser x2, ¿no? Y acá tendría que ser x3, tendría que llamarlo de esta manera, ¿sí? Lo que me está diciendo esto, imaginemos que esto está en 3 dimensiones, es que estoy tomando todos los puntos de un subespacio, ¿sí? O de un semiespacio, mejor dicho, que serían todos los que están acá atrás, ¿sí? O sea que si yo me pudiera imaginar esto como una especie de, digamos, de cubo, ¿no? Todos los puntos que están de esta pared, ¿no es cierto? De esta pared, de toda esta paredcita de acá, hacia atrás, ¿sí? Hacia allá atrás, ¿sí? Serían todos los que estarían cumpliendo con esta condición. O sea, me está dando una especie de semiespacio, ¿sí? Semiespacio. Estoy hablando de semiespacio como concepto de geometría métrica, ¿no? Como el conjunto de todos los puntos que queda determinado por un plano en el espacio, ¿sí? Agarro un plano que sería todo este que está acá, ¿sí? Y todo lo que está para atrás de ese plano, ¿sí? Es lo que estoy considerando acá. O sea, estoy considerando un semiespacio. Bien. Bueno, vamos a ver si esto es cerrado para la suma y vamos a ver si esto es cerrado para el producto, a ver si es un subespacio de R3 o no lo es. Entonces vamos a tomar, primero vamos a ver que sea cerrado para la suma, ¿sí? No vacío es porque, bueno, por ejemplo el 0, 0, 0 está, ¿sí? Ya que x2 menor o igual que 0, así que el 0, 0, 0 está.
y además está incluido en R3 obviamente por su definición, así que vamos a ver si es cerrado para la suma. Entonces yo voy a tomar x1, x2, x3, tal que x2 sea menor o igual que 0, y vamos a tomar, por ejemplo, i1, i2, i3, y para que esté en S2, i2 tiene que ser menor o igual que 0. ¿Sí? Estos son, bueno, vectores de S2, ¿no es cierto? Que son estos dos de acá. Bueno, los sumo. A ver, x1, x2, x3 más i1, i2, i3 me da x1 más i1, x2 más i2, x3 más i3. ¿Y cómo voy a verificar si esto pertenece a S2? ¿Cómo puedo verificar que esto pertenezca a S2? Lo que tengo que chequear para que algo pertenezca a S2 es que su segunda componente sea menor o igual que 0. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a demostrar eso? Voy a utilizar lo que está acá. ¿Sí? Vamos a llamar a esto condición 1 y a esto condición 2. ¿Sí? Entonces yo, por las condiciones 1 y 2, entonces por 1 y 2, lo que tengo acá es que x2 es menor o igual que 0 y que i2 es menor o igual que 0. Si yo sumo dos números menores o iguales que 0, x2 más i2 me da menor o igual que 0. ¿Sí? Así que este vector efectivamente sí pertenece a S2. Esto quiere decir que S2 es cerrado para la suma. Así que S2 con la suma es cerrado. El problema viene con la clausura de la ley externa y es muy sencillo de verificar esto, ¿sí? Ni siquiera lo vamos a demostrar, porque lo que yo tendría que demostrar para que S2 con el producto sea cerrado, ¿sí? Sería tomar B perteneciente a S2, ¿sí? Y K perteneciente a R, y demostrar que K por B pertenece a S2, ¿sí? Pero lo voy a hacer muy sencillo porque la condición es que X2, o sea que la segunda componente sea negativa, y eso es muy fácil de invertir o de sacar de S2 si yo utilizo un número real conveniente, que obviamente va a ser un real negativo, ¿sí? A ver, yo por ejemplo tomo 3, 2 no porque no va a estar, menos 2, menos 5, esto pertenece a S2, porque fíjense que pertenecer a S2 quiere decir que la segunda componente tiene que ser menor o igual que 0, ¿sí? Ya que menos 2 menor o igual que 0. Y tomo, por ejemplo, menos 5, menos 5, número real negativo. Yo hago menos 5 por 3 menos 2 menos 5 y obtengo menos 15, 10, 25. Este vector no pertenece a S2. ¿Por qué no pertenece a S2? Y porque para pertenecer a S2, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que ser la segunda componente negativa, y acá la segunda componente es positiva. Así que en este caso S2 tampoco es un subespacio de R3. ¿Sí? Así que S2 no es subespacio, ¿sí?, de R3. ¿Está bien? Es un semiespacio pensado, digamos, geométricamente, pero no es un subespacio de R3. Bien, vamos a hacer algunos ejemplos más en la próxima clase para que veamos otros casos en donde puede haber subespacios o no.